¿Los beneficios del omega 3 son reales? ¿Qué es, para empezar, el omega 3? ¿Cómo funciona en nuestro cerebro? ¿Qué requisito nutricional aparentemente debemos cubrir para que el omega 3 sí sea útil? Hola, soy Cintia Reyes y en este canal exploramos evidencia científica que nos permite responder preguntas cotidianas relacionadas con nuestra salud y bienestar. Suscríbete. Como hemos platicado en videos como estos, hay distintos tipos de ácidos grasos en los alimentos que consumimos. Algunos tienen muy buena fama, como el omega 3, mientras otros tienen mala reputación, como es el caso de los ácidos grasos trans o los omega 6, aunque todos estos son parte de la misma gran familia. De hecho, aún entre los que se llaman omega 3, hay dos compuestos distintos que parecen ser particularmente útiles y se distinguen con las abreviaturas EPA y DHA. Algunas de las fuentes principales de estos dos ácidos grasos son los pescados y los aceites que se derivan de ellos, algas y microalgas y unos seres unicelulares llamados traustoquítridos que se utilizan para obtener y comercializar suplementos de omega 3 que podrían ser más sustentables que aquellos que se derivan del pescado, además de que no tienen estos problemas de microplásticos o contaminación asociados a los productos marítimos y además no tienen ese olor característico. ¿Qué se supone que hacen estos dos compuestos? El DHA y el EPA. El DHA es uno de los principales componentes estructurales de las membranas de las células neuronales, especialmente aquellas que conforman la materia gris de nuestro cerebro. Se considera que la presencia de este químico en las membranas celulares contribuye a su fluidez y flexibilidad, ya que permite que la membrana se pliegue. También se considera que facilita el envío de señales entre las distintas neuronas, incluyendo señales como las de serotonina, dopamina y glutamato. Estos neurotransmisores son muy importantes para nuestro estado psicológico y de hecho hablo un poco de ellos en este video. No menos importante es que el DHA parece ser importante en el mantenimiento de una función óptima de la membrana de las células neuronales y se vincula con procesos cognitivos como el aprendizaje y la memoria. Por otro lado, el EPA es un precursor de sustancias antiinflamatorias llamadas resolvinas y protectinas, que tal como sus nombres sugieren, son compuestos que ayudan a resolver la inflamación y a proteger los tejidos neuronales. Se considera que los efectos antiinflamatorios del EPA suceden por varias vías, entre ellas la inhibición de las citoquinas proinflamatorias, que son sustancias del sistema inmunológico que, como parte de lo que hacen, derivan en ciertas formas de inflamación. Y por otro lado está la modulación de la activación microglial. Estas son células inmunitarias primarias del sistema nervioso central. El resumen de esto es que esperamos que el EPA ayude a reducir inflamación. En algún video futuro tendremos que analizar por qué la inflamación crónica se considera dañina para la salud. Algo muy interesante que encontré alrededor de este tema es que en este estudio se siguió a casi 1,500 personas por un periodo promedio de 7.2 años. Se encontró que las personas con los niveles más altos de DHA en sangre tenían un 49% menos de riesgo de padecer demencia que las personas con los niveles más bajos. De hecho, esto lo traducen en un estimado de 4.7 años adicionales sin demencia por todas las causas. Sorprendentemente, el efecto protector parece ser más pronunciado en las personas con una predisposición genética que se conoce como ApoE4. Por otro lado, estudios como este otro sugieren que los participantes con una menor concentración de DHA en sangre mostraban una acumulación mayor de proteínas amiloides en el cerebro. Esto, entre otras cosas, se asocia con problemas cognitivos y neurológicos y suelen encontrarse en las fases tempranas de enfermedad de Alzheimer. De hecho, el propio estudio habla de que esos mismos participantes con menor concentración de DHA tuvieron peores resultados en evaluaciones de memoria no verbal. Sin embargo, este estudio solo incluyó a 61 adultos que reunían diversos factores de riesgo cardiovascular, por lo que no se pueden obtener amplias generalizaciones. Y si sigues mi canal desde hace tiempo, ya habrás notado que tengo preferencia por explicarte datos que vienen de metaanálisis, porque este tipo de estudios reúnen los resultados de muchos otros
de ensayos para obtener conclusiones más robustas. Por ejemplo, en este de acá se concluye que es posible que una ingesta superior a 2 raciones semanales de pescado pudiera ofrecer una protección contra el deterioro cognitivo. Hablan de una reducción del 10% de riesgo de demencia por todas las causas y del 30% en el riesgo de Alzheimer. Pero hay que aclarar que hasta este punto en el video, los estudios que te he estado platicando son del tipo observacional. Esto es, se sigue a un grupo de personas con ciertas características por algún tiempo a ver qué les pasa. Este tipo de estudios ayudan a identificar correlación, pero no nos permiten establecer una relación de causa y efecto. Y aunque se le puede preguntar a la gente por sus hábitos o estilo de vida, es difícil saber qué tanto influyen estos u otros factores en el resultado que vemos. Típicamente, los estudios que consideramos que sí nos permiten verificar mejor causa y efecto, como hemos platicado en otros videos, se llaman ensayos aleatorizados controlados. En este tipo de estudios, los participantes se separan en 2 grupos de manera aleatoria. A uno de ellos se le da un placebo y al otro la intervención que se está evaluando. Se quiere revisar qué le sucede a la gente sin que nadie sepa a cuál de los 2 grupos pertenece cada individuo. Sí existen ensayos clínicos de este tipo con omega 3. El problema es que en este tipo de estudios, que son de mayor rigor, los resultados de la utilidad del DHA o el EPA son un tanto contradictorios. No hay un claro consenso que nos diga que efectivamente consumir estas sustancias tiene o no efectos útiles en el cerebro. Es posible que el detalle esté en que no es un único compuesto el que tenemos que ingerir. Me explico, pero antes, mi comercial. Sé que a veces no te enteras cuando salen videos nuevos en el canal, con todo y que te hayas suscrito y activado la campanita. Si deseas que te llegue a tu correo un boletín mensual con los enlaces de los videos más recientes, puedes suscribirte también a este nuevo servicio gratuito que encontrarás en la descripción del video. Te recuerdo también que puedes apoyar la creación de contenido del canal dando clic en el botón unirme para realizar una pequeña donación mensual y tener acceso a algunas ventajas. Y si aún no lo haces, suscríbete al canal. Resulta que en el 2010 se publicó este ensayo aleatorizado controlado donde se probó suplementando con altas dosis de ácido fólico, que también se llama vitamina B9, vitaminas B6 y B12 en individuos mayores de 70 años con deterioro cognitivo leve. El tratamiento duró 24 meses y la variable relevante que se medía era la tasa de atrofia de todo el cerebro. Esto se medía utilizando resonancias magnéticas. El ensayo encontró que esta suplementación sí lograba alentar la atrofia cerebral hasta un 29.6%. Aunque si buscamos estudios que traten de probar que solo la suplementación de vitaminas del tipo B den estos resultados, tampoco encontramos consenso. Pero el asunto se pone interesante porque exactamente los mismos datos del artículo del 2010 que te acabo de decir, donde se usaron vitaminas del tipo B, fueron revisados por investigadores que estaban buscando si el omega 3 es útil. Se dieron cuenta que los beneficios de la vitamina B solo se encontraban en las personas que tenían altos niveles de omega 3 en su sangre. De hecho, si analizaban estas 2 variables juntas, que una persona tuviera suplementación de estas vitaminas del tipo B y una alta concentración de omega 3, la atrofia cerebral no se alentaba 29.6% como habían dicho en el estudio original, se alentaba un 40%. Y por otro lado, un alto nivel de omega 3 en el grupo donde no se recibió suplementación de vitaminas tipo B no mostró esta habilidad de alentar la atrofia cerebral. Eso significa que quizás se necesita ingerir ácido fólico, que es vitamina B9, vitamina B6 y B12, además de omega 3 para que haya un efecto positivo. Eso parece mostrar también este ensayo controlado aleatorizado, que son de los que dijimos que sí nos ayudan a identificar causa y efecto. Aquí se miden niveles de homocisteína y omega 3. La homocisteína no es precisamente vitamina B6, B12 o ácido fólico, pero nos permite inferir los niveles de estas vitaminas porque cuando estas vitaminas se ingieren en niveles deficientes, la homocisteína responde con niveles inadecuados. Entonces, la homocisteína más o menos funciona como una medida indirecta de las medidas de ingestión de vitaminas del tipo B. Resulta que en este caso, las personas que tenían buenos niveles de homocisteína y por lo tanto niveles adecuados de ácido fólico, vitamina B6 y B12 y recibieron
consumieron omega 3 mejoraron su rendimiento cerebral un 7.1% y redujeron los síntomas de demencia en un 22.3%. De hecho, hay estudios como este que sugieren que las vitaminas del tipo B ayudan a formar un compuesto llamado fosfatidilcolina que se necesita para que se pueda transportar el omega 3 a través de la barrera hematoencefálica hasta el cerebro. Así que posiblemente eso explique por qué estas vitaminas parecen ser necesarias para que el omega 3 resulte ser útil. Finalmente, vale la pena revisar qué sucede si se empieza a revisar en personas que no tienen inicios de demencia. ¿Qué pasa si ellos reciben suplementación con omega 3? En este metaanálisis se revisaron 25 estudios donde se analizaron diversas evaluaciones cognitivas precisamente de personas que no manifestaban inicios de demencia. Este gráfico muestra funciones ejecutivas, que son las habilidades que nos permiten planear, resolver problemas, razonar y tomar decisión. Estos gráficos se interpretan de esta manera. Si los resultados están a la derecha del 0, son positivos, eso es bueno. Y aunque no son tan homogéneos los resultados que te muestro, podemos ver que el rombo de la parte inferior es el resultado conjunto de los análisis previos y ese está a la derecha. Eso significa que el efecto mostrado en las distintas evaluaciones en conjunto fue positivo. Este otro gráfico muestra resultados en evaluaciones de memoria. El resultado conjunto también está a la derecha. Estos de acá son los resultados en evaluaciones de lenguaje y también encontramos el rombo a la derecha. Estos últimos son los resultados en evaluaciones de funciones visoespaciales y también son positivos. Hoy todavía no tenemos respuestas totalmente definitivas, pero lo que yo interpreto de todo esto es que sí, el omega 3 puede ser útil, pero es muy importante que consideremos la importancia de ingerir también niveles suficientes de ácido fólico, vitamina B6 y vitamina B2. Como regularmente te digo en otros videos, es importante hablar de estos temas con profesionales que te puedan ayudar a balancear tu dieta o, en su caso, decidir qué tipo de suplementación te conviene. El ácido fólico se encuentra en alimentos como los vegetales verdes, brócoli, espinaca, leguminosas y cítricos. La vitamina B6 se encuentra principalmente en alimentos como la papa y otros vegetales con almidón, frutas no cítricas, pescado y aves de corral. La vitamina B12 se encuentra en huevos, productos lácteos y productos animales. De hecho, como hemos revisado en otros videos, si tu dieta es primordialmente vegetariana, es posible que sí llegues a requerir suplementación específicamente de vitamina B12. Cabe señalar que hay estudios como este, que es un metaanálisis que incluye 14 estudios y más de 125,000 personas que sugieren que una suplementación de omega 3 superior a 1 gramo por día podría aumentar el riesgo de eventos de sangrado y fibrilación arterial, así que tampoco hay que alocarse. Vuelvo y repito, las decisiones de cambios importantes de tu dieta y suplementación es importante que las tomes junto con profesionales de la salud actualizados que conozcan tu caso de manera personal. Recuerda que en este video platicamos sobre alimentos que pueden ayudar a bajar el riesgo de eventos cardiovasculares por aterosclerosis y uno de los grupos de alimentos que mencioné eran precisamente fuentes de omega 3. Suscríbete al canal y comparte nuestro material. Te invito también a ver este video en el que analizamos los riesgos de algunos de los suplementos alimenticios más populares. Recuerda que puedes apoyar la creación de contenido con pequeñas donaciones como ya lo hacen ellos. Muchas gracias.